Ok. Jorge, ahora sí. Vamos a comenzar con el tema de clase. Hoy no subí la pantalla, no tengo nada con que subirla. Les pido ahí a los que están allá en el Zoom, que se muten un ratito y después, cuando ya quieran comentar, levanten la mano y espero estar atenta. Y si no, si se desmutean y hablan fuerte para que los escuchemos. Entonces, hablamos del Shema. ¿Alguien se acuerda? ¿Cuál era Deuteronomio? ¿Qué? Quiero oírlos. No, no sé. Deuteronomio. Cuando el Shema empieza 6:4 y hablamos justamente de la parte donde está el 6:7. Por eso quería. Son cosas que son importantes igual saber, porque es algo que decimos, se nos pide que lo digamos 2 veces al día. ¿Dónde está el Shema? Bueno, sabemos que por lo menos esta primera parte, saben que son diferentes secciones, pero aquí tenemos, ¿eh? ¿Para qué qué? Agarras el sidur y lo dices, pero está bien saber que viene acá y qué dice, ¿no? Y atender a lo que dice. ¿Dónde dice ahí en un Talmud? Esta es la Torah. Deuteronomio 6:4. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad, ve'ahavta et Adonai Elohecha bechol levavecha ubechol nafshecha ubechol meodecha, ve'ayuha devarim ha'ele asher anochi metzavcha hayom al levavchem, veshinantam levanecha vedibarta bam beshivtecha bebeitecha belechtecha. Que eso es de lo que vamos a hablar, que justamente es ahí, cuando empieza diciendo el Shema, veshinantam levanecha. ¿Qué quiere decir eso? Dijimos, quiere decir, hay quienes dicen se los enseñarás a tus hijos. La palabra específicamente, o el verbo shinantam, o sea, esa es la diferencia, quiere decir no solo enseñar, sino quiere decir afilar o abusar, o sea, tiene que ver un poco con esta idea de pulir, ¿sí? Que refiere a que no solo tenemos que transmitirle o enseñarle la Torá a nuestros hijos, sino significa darles herramientas para vivir una vida basada obviamente en la Torah. Entonces, esa idea de que esto tiene que ver con afilar es como un poco lo que hemos hablado aquí del shayereo. ¿Sí? Que tienes que enseñarle a tus hijos a afinarse a la vida. Entonces, no es solamente que les enseñes en la Torah dice esto, sino la Torah dice esto porque te sirve para esto, porque esto lo puedes aplicar así, porque esto es lo que te puede ayudar a que tengas una mejor vida o que vivas tus relaciones de tal manera. O sea, no es solamente la enseñanza en el nivel literal, es mucho más profundo que eso. Y obviamente tiene que ver también entonces con cómo lo viven los padres. Y bueno, por lo tanto la transmisión. De hecho, también dicen que la palabra se podría entender como repetir. La repetición de una enseñanza que hace que se integre. Porque sabemos, se nos ha enseñado un montón de veces en la psicología, está comprobado que aprendemos por repetición, que somos como cualquier, no lo quiero decir, animal que aprende por repetición. Bueno, nosotros, como el perrito, como la famosa, el perro de, ¿cómo se llamaba? La rata de Skinner. Y el perro de Pablo. O sea, que sabemos que aprendemos repitiendo. Entonces, la idea de que nuestra tradición sea una tradición tan repetitiva, ¿sí? Es parte de la integración de esa sabiduría, que después lo que tendremos que hacer es lograr que se vuelva práctica, que no se quede nada más en lo filosófico, ¿sí? Incluso lo que yo les empecé... Bueno, claro, ya es un paso, pero incluso también pienso claro, o en lo teológico, porque yo les hice una pregunta el primer día, cuando hablamos del amor a Dios, se las dejé de tarea. ¿Qué es Dios para cada uno de nosotros? De hecho, se los cuento, en uno de mis grupos que doy clases del seminario rabínico, justamente la tarea, el semestre final, tenía que hacer un ensayo sobre la siguiente pregunta. Si todo es Dios, ¿qué es Dios? Entonces, si nos quedamos solamente, bueno, nos dijeron que tenemos que creer en un Dios, y muchas veces vivimos así. Esto dice, es mucho más profundo. ¿Se puede definir? Bueno, eso es... para eso hay que hacer un ensayo que les pedí de 5 o 6 hojas, para que por lo menos
lo reflexionen y lleguen a que a lo mejor no lo van a poder definir, pero por lo menos te hagas la pregunta y entonces te cuestiones cosas. Ese es el punto. Yo creo que va por ahí la idea de Shinantam, Beshinantam, Levabeja. O sea, que vas a que los avispes, los hagas reaccionar ante la vida conscientes a través del estudio de la Torah, o sea, de enseñar la Torah. A tus hijos, ¿sí? Dice levaneja, específicamente dice a tus hijos. Pero obviamente lo sabes y lo dijimos la semana pasada, un poquito pasamos por ahí, de que para algunos también esto aplica para los alumnos incluso, ¿no? Que aunque literalmente dice a tus hijos, hay en el judaísmo una idea de que un alumno es también como un hijo al que tú puedes ayudarle a eso, a tener herramientas en la vida a través del estudio de la Torah. Y después la metodología que dice el Shema. Bedibarta bam, ¿sí? Y hablarás de ellas, está hablando de las palabras de Torah, que ya es lo que dice antes, el versículo anterior, ¿sí? Y entonces vas a hablar de ellas, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que tiene que ser una plática, que tienes que entrar en esta dinámica con tus hijos, que tienes que ser el ideal, que te sentaras y compartieras con ellos, ¿sí? Y esto igual, ya saben que yo traigo ejemplos de cosas porque yo estoy estudiando y voy pensando en mí, en mi vida, en mis experiencias, y la verdad que cabe de tabija, Beeti Meja, me hizo pensar en eso. Mi papá, desde que yo me acuerdo, la comida de los domingos siempre era una comida en donde había historia, geografía, tradición, o sea, él venía y empezaba a hablar de un tema. Y nos empezaba a hacer preguntas. Y hay una que sí es totalmente de historia de México, ¿sí? Que siempre, cada cierto tiempo regresaba a ver si nos acordábamos. ¿Quién fue el primer presidente de México? Guadalupe Victoria. Guadalupe Victoria. Bien, tiene 10. Bueno, a lo que... Fíjate que... Ya se me olvidó. Estaba con sangre. La verdad es que lo estaba estudiando y lo estaba releyendo y decía, mira que gracias a mi papá, porque muchas de las cosas que a lo mejor a veces no me doy cuenta que sé, vienen de eso, vienen de ese momento de él queriendo transmitir algo que nos puede servir. O sea, no importa si... Entonces, no importa, pero sí es, porque es el hecho de tenerlo consciente, de hacer ese momento de familia, de convivencia y de enseñanza, aprovechar ese momento. Y solo extiendo el paréntesis porque hace unos años atrás, el último viaje que digamos hicimos como juntos, así como todos, nos planeó que cada pareja de un cuarto, que dormíamos así como, o sea, entonces mi esposo y yo, pero mi hija dormía con mi sobrina, mi hijo dormía con mi sobrino. A cada uno le asignó un tema de ese viaje, que tenía que ver con los lugares que íbamos a visitar. Y cada uno de nosotros teníamos que preparar una presentación, como quisiéramos. O sea, desde lo más, sacar una hojita y leer, y obviamente hubo hasta las que hicieron una canción, hicieron, o sea, de eso se trata. Y antes de, o sea, en la noche previa a que íbamos a llegar al lugar, en la cena tocaba exponer. Y quizás ya pasaron unos años de esto y lo tenía ahí, pero cuando empecé a leer esto dije, otra vez, gracias, porque contárselos además es una forma de honrarlos a ellos dos, bueno, y mi papá que siempre está, y los dos nos enseñan, pero él haciendo esto, ¿sí? Y que creo que tiene que ver con eso, ¿sí? Es bedibarta, vamos, hablar de las cosas, conversar con los hijos, transmitir, ¿sí? Para que se pueda después volver una experiencia de vida en algo práctico que se lleven. Y va más allá de aparte de lo que te enseñó. Aterrizarlo y que de pronto se vuelva parte de tu vida, ¿sí? No se quede solamente. Sí. ¿No? También te enseña, aparte de lo que te enseña culturalmente, esa parte de hagan, expongan, desarrollen, también te hace a ti pensar, no nomás en lo que te enseña, sino en lo que tú puedes ver con tus propios ojos. Exactamente. Educación no formal. Eso es lo que es. Y es grandiosa, ¿sí? Porque te forma, porque es lo que te forma. Y luego dice el texto, Beshirteja bebeiteja. ¿Cuándo vas a enseñar? ¿Cuál es
el contexto para enseñar esto. En tu casa. Entonces, primero, cuando estés sentado en tu casa, que tiene que ver con estas conversaciones que tienes con tus hijos, ¿sí? Alrededor, o tus nietos, en este caso, cuando ya hay nietos, en ese contexto de las comidas. Y por eso, otra vez tan importante que nosotros nos sentamos a comer todo el tiempo. O sea, ¿no? Chicos allá, los quiero acá. Eso sí. Alrededor de la mesa. ¿Qué dije? ¿Qué dije? Se lo perdieron. Beshivteja bebeiteja. O sea, ¿cuál es el contexto cuando estés sentado en tu casa? O sea, ¿dónde vas a enseñar? 1. Beshivteja bebeiteja. 2. Ubelejteja baderech. Cuando andes por el camino, en los viajes, en el coche, ¿sí? Mientras vayas viendo para el frente y no te distraigas, ¿sí? O sea, realmente tú tienes que aprovechar las oportunidades que tienes para enseñarles a tus hijos, y creo que lo extiendo a los nietos. Y luego dice, ubeshogbeja, ubekumeja. Ubeshogbeja, cuando te acuestas, el momento de la noche, el momento de decir, también de enseñar algo. Y otra vez traigo ahora a mi mamá venía y nos decía el Shema antes de irnos a dormir. Entonces yo aprendí a decirlo y nunca me di cuenta que aprendí a decirlo, y luego, claro, cuando mi bobe nos cuidaba, mi bobe me lo decía, claro, entonces mi bobe se lo decía a mi mamá venía en la noche, antes de dormir, antes de decir buenas noches, se sentaba y decía, el Melech Shema Israel. ¿Sí? Entonces, está ahí. Entonces yo lo repetí con mis hijos, ¿sí? Entonces, eso tiene que ver con esto. Pero a mí nadie me dijo que esto estaba escrito así, ¿no? Lo estoy reviviendo ahora y le estoy encontrando ese significado, y por eso quería compartirlo y no quería dejarlo ahí, ¿sí? Ubekumeja, y cuando te levantas. Y aquí viene también una de las grandes enseñanzas, porque todo eso decimos en el Shema, ¿sí? Cuando te levantas, porque ¿qué nos dice la tradición que tenemos que... Modeani. Y Modeani es una fórmula, pero puede ser solamente el hecho de enseñarles a tus hijos que cuando te levantes, tienes todo un día para hacer lo mejor que puedas, ¿sí? Para aprender todo lo que puedas aprender, para dar todo lo que puedas aprender, y también para recibir, ¿sí? Entonces, ¿cuánta sabiduría, ¿sí? En ese momento que te estás diciendo que tiene que ver con esa relación de los padres hacia los hijos. Y quería decir una cosa más que encontré, o sea, obviamente yo voy buscando porque de una cosa me voy yendo a otra. Por eso quería no dejarlo tampoco en el Talmud. Porque en el Talmud también, ¿sí? Dice cuáles son las obligaciones de un padre hacia un hijo. Y si hablamos del amor, normalmente hablamos que no lo pondríamos en una categoría de obligación, y sin embargo, sí hay algo en el judaísmo de que esa obligación tiene que ver con un acto de amor, una forma del amor, ¿sí? Dijimos que el amor puede ser definido de muchas maneras. Entonces, el Talmud, específicamente, Tratado de Kiddushin, 29a, porque yo sé que ya saben, ya no voy a hacer el chiste, ya saben que opino al respecto, ya veo buscando. 29A. ¿Sí? ¿De qué tratado? Masejet Kiddushin. Muy bien. Dice el texto lo siguiente: el Talmud discute las diversas obligaciones que tienen los padres. Entonces dice, su padre está obligado con respecto a él, al hijo, 1, a circuncidarlo, a redimirlo, si es primogénito, el Pidyon Aben, a enseñarle Torah, que regresamos a la idea del Shema, a casarlo, sí tengo que decir que dice casarlo con una mujer, pero bueno, hay que entender el contexto, enseñarle un oficio, y el Talmud dice tal cual, y hay quienes dicen que también es obligado a enseñarle a nadar. Para sobrevivir. Más que caminar. Sí. Más que a nadar. Sí, Caminar es natural, caminan, se caen, es más difícil que les pase algo. Nadar es supervivencia. Fíjate qué interesante. Entonces, este amor se traduce en muchas de estas formas para el Talmud. Hay que entenderlo otra vez dentro de su contexto, ¿sí? Eso es en el tratado de Kiddushin. De Kiddushin, ajá. Entonces, sin circuncidarlo, y sé que ahí, cuando lo empecé a estudiar, dije, ahí tengo un tema, porque hay alguien que tuve aquí en algún momento unas grandes pláticas con respecto al tema de la circuncisión de los niños. ¿Por qué? Porque
el niño no le estás preguntando, no tiene libertad, libre albedrío, alguien lo decide por él y estás mutilando. Entonces, Mutilando. hay una forma de entender. No es nuestro tema para discutir acá, no es nuestro tema para discutir como tal. Los estudios han dicho que previene cáncer. Sí, y también en la mujer. O sea, Okay. Un hombre circuncidado. Hay hoy cuestiones de salud, de higiene, por las cuales se circuncidan hombres y no tiene nada que ver con el judaísmo. ¿Se sabe? Sí. Pero Hay medida muchísimas. En los hospitales se pregunta si se quiere hacer porque se explica por qué. Entonces, podríamos entrar en, no digo no necesariamente, yo tengo un muy amigo que pensaba hace 30 y tantos años y no circuncidó a sus hijos. Bueno, estaba leyendo esto otra vez y dije, ¿qué tema? Es un tema, Oye, porque él dijo, sí yo es un no, tema, es un tema. Antes de Claro. Abraham no había circuncisión. Entonces, ¿por qué naces No de esa manera? dicen que los egipcios, yo lo leí, sí practicaban la circuncisión. Puede ser, y puede ser que Mucho sea- antes, y tenían instrumentos Ok. que utilizaban. Y puede ser que hayamos como agarrado de por ahí, Sí. y luego viene la ¿Por qué tradición. naces así con el...? Bueno, de Porque hecho, es el ¿sabes pacto. lo que dice? Es el pacto ¿Sabes con lo que Dios. dice la mística? Que Adán nació sin prepucio Ah, y que cuando comió del árbol se cubrió de piel, y que ese cubrirse de piel, pasar de ser un ser de Or con Aleph, que es el ser de luz, pasó a ser un ser de Or con Ain, que es piel en hebreo. Or con Aleph es luz, Or con Ain es piel, y que entonces se cubre de piel, es que se cubre de esa piel que eventualmente de la piel. será la representación de ese pacto, ¿sí? Divino. Claro. Estos son interpretaciones, formas de justamente como de hacerlo caer. No es nuestro tema, solo quería que lo supiéramos. Estas son las cosas, según el Talmud, que el padre está obligado y que de alguna manera representarían el amor. Circuncidarlo sería el primero, porque tiene que ver con el papá integrándolo al pueblo. O sea, ese acto es un acto de amor, ¿sí? Es un acto de amor también a Dios, a través de ese acto. Segundo, redimirlo, el Pidyon Aben. El Pidyon Aben es que solo se hace para, sabemos, el primogénito que nació por vía natural, ¿sí? Todo ¿Y esto. los demás que no los redimen? No, en la Torah solo dice eso, el primogénito. Pero Es puede una- tener un segundo, un tercer hijo. Entran en otra categoría. Este primer hijo es un hijo que tiene que ser como entregado, es como... la primicia. Tiene que ver con eso, y también los animales, el primer animal era lo mismo. Entonces está escrito, y La entonces primera fruta, la primera... lo único es que la condición, y está escrito en la Torah, sí, que la condición es que tiene que haber nacido por parto natural, si no ya no se puede redimir. Sí, tal cual. Que abra el canal de partos es la forma que dice. Ahí sí me declaro, no sé si específicamente, y si alguien quiere preguntar a ChatGPT, sí, yo como de, es que yo no lo puedo hacer todo al mismo tiempo. Regresando acá, pero a ver. Mi suegra era Cohen. Ajá. Ella no hizo Pidyon Aben porque ella era Cohen. Pues pero lo que ya está- mi esposo ya no es Cohen, ya Perdió, la sí. pertenencia del lado del padre, entonces Sí. si hubiera Ok. sido varón, Ok, ahí está. Sí se dieron la Si eres explicación. hijo de Entonces, quiere decir Cohen, que no. sí, el Cohen no. si eres hijo de Cohen, ya sea hombre o mujer. Enseñarle Torah, ya vimos, ¿sí? Que tiene que ver con enseñar valores, ¿no? Valores, entregar sabiduría, transmitir sabiduría. Casarlo, que era el otro, ¿no? Que es interesante, porque tiene que ver con darle la oportunidad, o sea, tiene que ver con la continuidad, otra vez con la tradición. Entonces, un acto de amor, ¿no? Es pensar que quieres que tus hijos sí sean parte también del pueblo y sean parte de esa continuidad, de esa línea. Y enseñarle un oficio, obviamente, pues
Enseñarle a trabajar. Enseñarle a ganarse el sustento, o sea, eso es imagínense, ¿no? Qué lindo, otra vez igual, ¿no? Pensemos, es algo que parecería tan simple y sin embargo está, y luego lo de nadar. Supervivencia. Hay quienes dicen que obviamente, poniéndolo en el contexto, en un mundo donde había muchos espacios de agua, porque tenemos un mundo 70% acuoso, ¿no? La idea de sobrevivir a un momento de, o sea, se movían de viajes esos. Bueno, no creo porque normalmente tienen un cierto piso, o sea, una máxima, una estatus. Sí alcanzas pisando, pero no, se refiere a eso, a poder sobrevivir. Entonces, nada más como para cerrar este tema, el amor se expresa también a través de estos actos, porque para el judaísmo el amor es activo, es acción, ¿sí? No es solamente algo que se dice, no es solamente lo sentimental, ¿sí? Es la acción que uno hace con un otro, ¿sí? Y lo hablamos de esto al principio. Y hablando de lo que uno hace por un otro, uno de los actos de amor en la Torá es la bendición. La bendición de los padres a los hijos. Y entonces, yendo a la Torá, ¿a quién les viene por ahí a la mente? Padre. A todo el pueblo. Ok, esa es una. Padre e hijo específicamente. Abraham, que sabemos que hay una bendición, así que literal, brajá tal cual. Una cosa es que que hay una relación, pero bendición como tal, no son tantas. Yitzhak, a sus hijos. Y esta es una historia interesante, exactamente, lo acabamos de leer, acabamos de pasar por esta parashá de la semana antepasada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó con esa bendición? Acuérdense la historia, eran dos hijos gemelos, Jacob y Esav, y entonces le va a dar la bendición del primogénito, que es Esav, y la mamá le dice que se cubra las manos con piel como para distraerlo, porque Isaac ya estaba ciego, ¿sí? Y le da una bendición. Ahora, la vende, ¿no? Le vende la primogenitura, quiere decir que de alguna forma ya se la vende. Entonces, en realidad, no es que le estaría robando. Él accedió. Pero Isaac, cuando se le acerca el hijo, en teoría, al hijo que le está dando esa bendición, es a Esav, no a Yitzhak. Aunque haya habido... Él pensó que tenía que ser Esav. La teoría dice que sí, porque él piensa que es Esav. Pero la historia detrás de todo esto es que al final esta bendición le corresponde a ese hijo, que así es, que es lo que es. Ahora, todo lo que tiene que ver con brajá en la mística, nada más como para que lo tengamos ahí en la espiritualidad, es una cuestión de elevar la energía y de hacer fluir un canal, ¿sí? Entonces, cuando tú bendices algo, lo que estás haciendo es permitir que fluya la energía. El flujo divino, la shefa que le llamamos en términos de hebreo y en términos de Kabbalah, y lo usamos en general en la tradición. Shefa es la abundancia divina o el fluido divino, ¿sí? Entonces, una brajá lo que hace es eso, es abrir, ¿sí? Es como abrir una línea directa para que va de abajo hacia arriba la brajá, y lo que hace es que de arriba hacia abajo fluya la energía. Entonces, más allá de la historia bíblica en sí, también tenemos la brajá de los Kohanim, pero tenemos esta brajá directamente del padre al hijo. Y hay otro momento donde tenemos otra. ¿Cuál es la otra? Jacobo bendice a sus niños. Jacobo bendice a todos, bendice a las 12 tribus. Pero más que cuando cambia la Sabemos que hay dos que no eran hijos, pero que sin embargo entran como tribu, que serán los hijos de Yosef, pero no importa. La idea es que otra vez está haciendo lo mismo. Entonces, lo que está haciendo es ser ese canal a través de esa bendición para que fluya en ellos lo que tiene que fluir. Hay algo lindo que encontré con respecto específicamente, a ver si porque no sé si lo encuentro rápido, pero que decía sobre esta idea de que no es que él les diga cuando los está bendiciendo lo que les va a pasar como tribu a cada una, sino que él está viendo
O sea, el hecho de decir la braja que le corresponde a cada una de estas tribus es hablar de lo que ya es, o sea, que ya es un hecho. Simplemente lo que está haciendo es abrir para que ese flujo funcione, se ponga en movimiento y pase. O sea, es un amén, ¿entiendes? Pero en realidad ya está definido lo que cada uno de, así como los hijos, y por eso, aunque uno le vendió al otro y pensarías que se equivocó Isaac en darle la bendición porque no es el primogénito, sabemos que finalmente es lo que correspondía. Ahí lo que dicen en algunas historias sobre la mística, dicen que Rebeca era la que tenía la profecía. Y porque Rebeca tenía esa visión fue que ella sabía que el que tenía que recibir esa braja era Isaac y no era Jacob y no Esaú. Sí, bueno, hay muchos temas alrededor de esto, pero bueno. Shefa es abundancia. Entonces es un término que se usa para hablar del fluido de Dios a su creación. Dicen que ella en realidad la profetiza en esa parte de la historia y que por eso ella hizo lo que hizo. O sea, un poco también quizás podríamos pensar que es una forma... Alberto tiene el dato de Dios. Ajá, dale, compártenos. No, que sí tiene que ser de Israel, porque gracias. Los Leví, los Kohanim ya están redimidos por esta. Ya están entregados a Dios, ya es su trabajo. Mis reportes. Gracias, y gracias Marian que tenía esa sabiduría ya integrada en ella. Quiero nada más, porque esto quedó medio un poquito como, no sé si quedó afianzado, y antes de entrar al tema realmente de la clase de hoy, quiero volver a delinear un poquito el tema de los Partsufim. Sí. Porque todo esto tiene que ver con una visión de que la familia, ¿sí?, existe en lo espiritual, la familia existe en el plano material, que es la familia de la que estamos hablando. Entonces, cuando hablamos de los padres, tiene que ver con esa shefa, con esa energía que fluye, y lo interesante que hablan los místicos y toda la idea esta de los Partsufim, Isaac Luria lo que dice es que si nosotros entendemos que todo lo que hacemos tiene que ver con lo que sucede arriba, entonces estamos influyendo en lo de arriba para el verdadero tikkun, porque el tikkun o sea, la reparación que tenemos que hacer del universo no es aquí. Sí, es a través de lo que hacemos aquí para reparar allá. Entonces, reparar un vínculo con un padre en este plano es reparar un vínculo en el Partsuf Abba, ¿sí?, que se fragmentó en su momento, ¿sí? Más o menos, sí. ¿Dónde es arriba? Arriba, porque aquí hay una cuestión en el mundo, en los otros planos del universo, arriba o abajo, afuera o adentro. En el otro plano, se refiere en el origen, en la raíz. No, en la raíz. Acuérdate que la raíz es cuando decimos arriba es porque tenemos este modelo, que es lineal. Pero si tú lo pones, ya lo hemos dicho, si tú lo pones así, es en la raíz. Es en afuera. Aquí es afuera, pero afuera es lo más cerca al Ein Sof. Entonces es lo más cercano a la raíz. Entonces lo que tú tienes que hacer es, estás corrigiendo hacia la raíz. Nosotros estamos corrigiendo en la esencia. O sea, nosotros somos el primer círculo hacia afuera. En realidad, este es Malhut. Y así van. Entonces el último sería Keter, que sería lo más cercano al Ein Sof. Nosotros estamos corrigiendo lo más cerca, o sea, cuando corregimos aquí, lo que estamos haciendo es corregir hacia allá, si no lo quieres ver lineal. Como las ondas de cuando avientas una piedrita al mar. Ok, que se hacen ondas expansivas. Ese es el modelo, esa es la idea. El impacto que tiene lo que tú haces, que se genera como una expansión, eso es lo que estamos haciendo. Entonces, refinar, shayerear una relación con un hijo o una hija o un padre o una madre, o los hermanos, porque es entre Serampin y Nukwa, pero eso nada más quería como afianzar los términos para que los volvamos a ubicar acá. Entonces, Atik Yomim. quedamos que aquí Atik Yomim, que es como toda la información, o sea, es como
¿Alguien ha escuchado hablar en otras tradiciones de los registros akáshicos? Sí. Sí, Hay algunos que comparan como ese tipo de cosas con eso, ¿no? Vienen de la India y todo eso. Es una idea de que hay una información global, una información Claro. global como humanidad. O sea, hay una información que está ahí como, donde está la información de todo, de todo. La nube. ¿Sí? La nube, la gran nube. Y todos tenemos algo o sea, todos estamos conectados con esa información. Y tu información de alma está ahí. Entonces es la misma idea, porque si todo tiene la misma raíz y todos venimos de esa alma universal, es una como comparan estas ideas, ¿sí? Entonces tenemos aquí Arihampin, que son como la información antigua, que es donde está como toda la información que del Ein Sof después se va a manifestar. Pero ¿cuál es el universo de la manifestación? No es el Adam Kadmon. No. El universo, cuando ya se empieza a manifestar, que ya se vuelve semilla, para traerlo otra vez a un término más práctico, es aquí. Aquí está la semilla, ¿sí? La semilla que contiene esto para que esto se pueda llegar hasta la manifestación. Dice Atiyem. Atik Yomim, el anciano de los días. Y el otro es el rostro mayor. Son términos que usó Isaac Luria para poder tratar de definir. Incluso, de hecho, hay alguna vez en algún libro, no me acuerdo cuál de todos, pero es muy complejo este tema. El Atik Yomim, dicen que él lo describía como un ser de barba, y que las barbas, creo que les había dicho, 613 pelos, porque los 613 tienen que ver con las 613 mitzvot. Entonces es como parte, lo dije la vez pasada, ya lo había dicho, que tiene que ver con lo que esa es justamente la sabiduría que está ahí, que se tiene que ir condensando y organizando para que se pueda finalmente empezar a revelar acá, ¿sí? Entonces se necesita la semilla, ¿sí? Se necesita el Partzuf Abba, tal cual. ¿Por qué? Pues porque ahí está contenida pues toda la información, ¿sí? Y entonces necesitamos esa chispa, ¿sí? Ese semilla o chispa, ¿sí? Pero la única forma que esa semilla o chispa se empiece a desarrollar es a través de un útero. Necesita un útero, no hay otra. Y entonces está Ima, ¿sí? Que es el útero, tal cual. Y aquí viene otro de los términos que me gusta volvérselos a repetir porque es lindo, ¿sí? Que después, ¿qué pasa para que esta relación finalmente se dé en hijos? Pues tiene que haber zibug, tiene que haber la palabra que se usa en mística sobre la copulación de las energías en el plano divino, arriba, afuera, donde lo queramos poner. Sin ir a ningún otro lado, ya no nos queremos, ya mira, yo solita en mi cabeza pensé, no vayan a pensar mal, no estoy hablando no estoy hablando en doble sentido. ¿Cuál es la definición de Zibug? Zibug es copulación. Copulación. No es como de pareja, nada que ver. Ese es el tema. Es justamente la copulación en las energías, que sí que tienen que unirse esas energías, como cuando hablabas otra vez de que decíamos que esto está sucediendo en el Ein Sof. Y esto, entonces cada momentito aquí, o sea, cuando hacen esto y se vuelven a encontrar, es un momento de copulación. Y ahí hay un momento de creación, de unión y de creación. Claramente, dicen los místicos, que si nosotros entendiéramos la santidad de una relación de pareja, de relación sexual, estamos contribuyendo, otra vez estamos elevando también y contribuyendo también a ese tikkun. Pero tenemos que llevarlo al nivel más alto de santificación. Y por eso todo el proceso de la mikve, y por eso todo lo que hay de conciencia alrededor del tema. Eso lo vamos a ver y lo vamos a retomar cuando hablemos del amor de pareja. Mientras tanto, ¿sí? que sepamos que Abba y Ima copulan. Claro. ¿Sí? Zibugean sería como el término. Se aman. Y entonces, solo para que nos lo volvamos a tener acá, tenemos Seraphim, que es como el hijo que está constituido por como muchos pedacitos, ¿sí?
Incluyendo Yesod, ¿verdad? Incluyendo Yesod, sí. Que es, es el procesar, o sea, vamos procesando la información, vamos conectando con el plano emocional. Si lo traemos otra vez, lo acercamos más a algo que hayamos estudiado, el plano emocional tiene que ver, o sea, tiene que ver con cómo esta información va tomando forma. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el mundo Yetzirah, y es el mundo de la formación. Entonces, semilla se implanta en el útero, porque hubo zibud, hubo copulación, y tiene como resultado hijo, hija. ¿Sí? Hay un tema de... Y pero por no eso... es femenino. ¿Eh? No es Nuba es el femenino y este es masculino. De hecho, el hijo y la hija. Oye, yo tengo una Y estos también tienen que relacionarse. Los hermanos, por eso que decían los hermanos, de alguna forma, por eso hay que entenderlo en el nivel de la energía, también tienen que aprender a unir sus energías, a balancear sus energías. Lo femenino, otra vez hablando de femenino y masculino, como sucede aquí, y no lo pensemos, si lo traemos al plano físico nos conflictúa, por eso tenemos que empezar en el plano de la energía, pero sí, si te quedas, o sea, si lo piensas en la copulación como, o sea, como relación, sí, Lo femenino pero está no. todavía más lejos. No, es un resultado. No, es la condensación. Es la condensación de todo, pero Está acuérdate más que puro. O sea, En el plano de cerca o lejos del Ensof, es que está lo más alejado, lo femenino. pero cuando se equilibra es lo que va a regresar. es lo que da la continuidad. O sea, imagínate que aquí abajo hay un kéter de otro árbol. Está ahí, Como el kéter de otro árbol, porque si hablamos de las cadenas, Hay entonces miles de árboles, vuelve a haber, uno tras otro. o sea, en la unidad, el trabajo de perfeccionamiento, de rectificación que sucede aquí, en la hija, en lo femenino, de Nukva, ¿sí? Que tiene que ver con la buena relación con lo masculino del hijo de Serampín, que es el balance entre las fuerzas otra vez, lo que hará es que vuelva a haber la conciencia de unidad, que vuelve a regresar, se acerca otra vez a Dios, se acerca otra vez a la unidad. Lo que pones son tantos círculos de masculino porque Porque así es el arte. Porque así es el árbol de la vida. hay muchos más. El árbol de la vida y así lo categorizó, como todas estas dimensiones en medio, en otro modelo que hablamos de los universos, que es como también como Dios va emanando, cómo va desarrollando la creación, que son como las pulsiones. Entonces, el primer momento es, si pensamos acá, es el momento de Atzilut, que es cuando se empieza a manifestar. Después Bria es el momento de la creación, porque ya se implantó. Después es la formación, el universo de Yetzirah, y abarca todo esto. Entonces, en el árbol de la vida, si nosotros tenemos que trabajar, si estás trabajando en toda esta zona del árbol, estás trabajando en esa parte del universo de Yetzirah. Y también en los Partzufim usó el mismo modelo Isaac Luria, como está dividido también en esa otra fórmula de los universos. Entonces, quiere decir que hay más trabajo En lo femenino. en lo masculino, pero recae en lo femenino. Es la conclusión. O sea, entonces el trabajo no lo piensas acá, sino que lo estás haciendo acá. Más bien lo terminas ahí, lo Lo perfeccionas. tendrías que Lo perfeccionar acá, perfeccionas. sí, en Malhut. Y por eso, para los cabalistas, la rectificación del verdadero tikkun vendrá a través de la rectificación de lo femenino. Cuando lo femenino entienda su femenino, que después también tiene que ver con lo masculino, aceptando eso masculino, para que se integren en una unidad, para que se balanceen en una unidad. ¿Sí? Es parte del pensamiento, bueno, ya más elevado de los místicos. Rabina, una Sí. pregunta. ¿Por qué la figura de la abuela en femenino no aparece? Es válida tu pregunta y yo me la he cuestionado muchas veces y nunca he encontrado en ningún lado, así como en algunos momentos me encuentro, por ejemplo, alguna vez lo dije, los arquetipos y alguien que experimentó con los arquetipos femeninos en el árbol de la vida,
cuando todo es masculino normalmente también y solo aparece Eva. Aquí no incluyen más que Nukva como femenino, Nukva e Ima. Entonces no aparece una abuela, pero sí aparece lo femenino en esas otras, en esas fuerzas que se constituyen, o sea, no están en lo antiguo, pero están en lo... Es que la abuela es Ima. Ima, de hecho, es cierto, en algunos textos, dividido, aparece en los Parsufim, hay otra parte de lo femenino que tiene es muy complejo, que se divide en otro aspecto más femenino dentro de lo femenino, y yo creo que lo visualizó así porque también sí había una idea diferente a la que tenemos hoy con respecto a la mujer, y sí se ve reflejado en el pensamiento místico también. O sea, no quiero decir machista, pero sí hay una idea. Entonces, pero claramente aceptando que no hay otra más que tiene que haber Ima, que no puede existir. Entonces, no lo consideran en la abuela, pero sí lo consideran que la mujer, o lo femenino en este caso, tiene que estar presente, y está presente. Inicia en lo femenino y termina en lo femenino. Entonces ahí es donde viene la fuerza, digamos. Pero debería, o sea, sí, porque en otras tradiciones antiguas siempre se habla de la mujer, de la abuela. La mujer abuela es la que es la sabia. En muchas tradiciones autóctonas de lugares, no es el abuelo, es la abuela, es la mujer, la idea de la mujer sabia, y que está conectada como a la esencia, a la raíz. ¿Otra vez? ¿Lo de Rivka otra vez? Bueno, por eso Rivka es uno de esos personajes que tiene que ver con eso, sí. Mira, que era sabia. Y bueno, dicho lo dicho, sí, los hermanos tienen que trabajarse, tienen que aprender a relacionarse, y vamos a empezar a hablar sobre el tema. Vamos a hablar de cuál es esa primera relación de hermanos, que no es una relación que termina de manera tan positiva. O sea, en realidad hay el primer fratricidio, que es decir, asesinato a un hermano al otro. Y sin embargo, me permito y me tomo el atrevimiento de unos minutitos. Vamos a hablar de los hermanos y del amor, a final de cuentas, entre hermanos. Y quisiera entonces dedicar a partir de ahorita esta clase a Israel y a Boris, que, bueno, dos hermanos que fallecieron con un mes de diferencia, ambos primos de mi papá. Y que bueno, nos dejó a todos un poco con una pregunta muy grande. O sea, ¿por qué estos dos hermanos se fueron así, uno después del otro? Y bueno, honrando su memoria, yo oía las palabras tanto en la primera levaya como en la segunda, de los nietos, de los hijos, y bueno, sin conocerlos tan de cerca, habiendo sido parte igual de mi vida y haber oído más a través de mi papá sobre todo y mi mamá sobre ellos, eran personas de bien, personas que dejaron un gran legado, que fueron personas que estuvieron siempre trabajando, sobre todo hoy lo escuchamos, para la comunidad. Yo nunca había visto tanta gente en el panteón como vi hace un mes y como volví a ver hoy, y eso, bueno, es lindo porque es lo que se queda, y la relación que tenían ellos y con sus hermanos, que gracias a Dios, bueno, hoy están aquí, y que bueno, pues, los van a echar de menos, pero tendrán que seguir honrando su enseñanza. Eran los hermanos mayores. Así que bueno, quería prenderles unas velas, Lilu Nishmat, Israel Ben Abraham y Baruch Ben Abraham. Y bueno, eso. Así que vamos a hablar de los hermanos. Pero bueno, mientras hago esto.
Caín y Abel. El odio. Es interesante este texto, que es un texto muy pequeño, pero muy poderoso dentro del principio de la Torá. La mayoría de las veces nos saca de centro, porque ¿cómo explicas que dos hermanos tengan una especie de desacuerdo al grado de llegar a que uno mate al otro? El texto es un texto muy encriptado. En realidad el texto no aclara qué es exactamente al final lo que pasó. Sabemos que cada uno ofrenda algo a Dios. Caín ofrenda unas frutas del campo y Abel ofrenda un animal, ¿sí? Un animal ahí sí, como gordo, o sea, que le da como una categoría, ¿no? No solo es cualquiera, o sea, escogió uno el mejor, ¿sí? Y lo que dice el texto es que Dios, ¿sí?, reconoce la ofrenda de Abel y la de Caín no, como que no pasó como, pasó como desapercibida. ¿Sí? Entonces vamos a leer el texto, porque el texto en realidad quiero que lo leamos directo, ¿sí? Génesis 4, para que sepamos. Ahora ya sabemos dónde está Deuteronomio, ¿dónde está el Shema? Bien. Bueno, ¿cuándo se habla de Caín? ¿Cuándo aparecen Caín y Abel? Génesis 4. Por eso es tan impactante, porque ¿cómo? Apenas empezamos, se creó el mundo. Después, bueno, ya comimos del árbol que no teníamos que comer. Ya pecamos. Tienen estos, Adán conoce a Javá y de pronto, pum, estos dos hijos que aparecen de esa relación, al poquito, ya acto seguido, casi punto y seguido, uno mata al otro. Entonces, en realidad, eso es impactante. Ahora, vamos a ver qué dice el texto, porque el texto, les digo, es un texto encriptado. Y empieza justo diciendo, y Adán conoció a Javá. O sea, ¿qué quiere decir conocer? que tuvieron. Ve Adán y Adá et Javá. Ese es el término para hablar que tuvieron relaciones. ¿Sí? Zibuguearon. En hebreo dice Yadá, con Ain, Yadá, conoció. Entonces la traducción es conocer bíblicamente es conocer físicamente, corporalmente. Y entonces, Adán conoció a Javá, su mujer, quien concibió y dio a luz a Caín, y dijo, primero Caín, he obtenido un varón con ayuda del Eterno. Regresaremos a esto de la ayuda del Eterno. Y dio a luz otra vez a su hermano Abel. Y Abel fue pastor, mientras que Caín fue labrador. Y sucedió al cabo del tiempo que Caín trajo al Eterno ofrenda del fruto de la tierra, y Abel también trajo corderos primerizos de su rebaño que inmoló con su grasa para la combustión. Y el Eterno vio con agrado a Abel y su oblación, pero no hacía a Caín y a su presente. Y se encolerizó Caín en sobremanera, y se abató su rostro. Entonces le preguntó el Eterno, ¿por qué estás airado y por qué te ha decaído tu semblante? Ciertamente, si hicieras lo bueno, ¿no serías enaltecido? Pero si no lo haces, el pecado está acechando a la puerta y te tentará, más tú puedes dominarlo. Ojo, Dios ya le está diciendo que algo puede pasar si no se controla. ¿Sí? Hay una advertencia, ¿sí? Sabemos, estamos hablando de Dios. Dios sabe lo que va a pasar después, ¿sí? Pero todavía le dijo, tú tienes la libertad para elegir, ¿sí? No le está diciendo, sé lo que vas a hacer y no lo hagas, ¿sí? Le está diciendo algo, ¿sí? Si no te contienes, va a suceder. ¿Okay? Su vida pasa en un renglón. Y le refirió eso a Caín, a su hermano Abel. O sea que Caín le dijo a su hermano lo que dijo Dios. Y ocurrió que estando ambos en el campo, se alzó Caín contra su hermano Abel y lo mató.
Y le preguntó el Eterno a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él le respondió, no sé, ¿soy acaso el guardián de mi hermano? Entonces dijo el Eterno, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora serás maldito de la tierra que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Sí, tremendo. ¿Sabes? Algo me hace ruido de toda esta historia. Ajá. O sea, antes de la muerte, antes del asesinato, me hace ruido que Dios evaluó y le dio valor a una ofrenda. Ajá. Que cada uno ofrendió lo mejor que tenía y de lo que a lo que cada quien se dedicaba. Entonces, ¿dónde está el error de uno con el otro? ¿Por qué uno tiene menos valor que otro? Bueno, eso me hace muchísimo. es pero una de las... clasifica que tengan más valor. ¿Sabes? Sí, Dios dio uno y le gustó. Que le gustó más, pero él eligió uno por otro. O sea, vamos a... A uno le dio valor y a otro no. Cometió un error, de ahí surgió el odio, la ambición. Vamos a... ese cuestionamiento lo han tenido todos, los exégetas. Así que estás muy bien. ¿Caín y Abel se llevaban 9 meses? ¿Eh? ¿9 meses? ¿Qué? ¿Se llevarán? No dice. Solo sabemos que nació uno y luego tuvo al otro. No dice. Toda una vida se tenían un renglón. Sí, No, y no, definen nada. pero para que vean, o sea, ¿A qué se dedicaron? toda la historia, sí, sí, that's it. De hecho, lo único que termina diciendo después es: cuando labres la tierra, ya no te dará más su fuerza, vagabundo y errante serás en la tierra. Y respondió Caín al Eterno: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí que hoy me has arrojado de la faz de la tierra, y de tu rostro he de ocultarme. Seré vagabundo y errante en la tierra, y sucederá que cualquiera que me encuentre intentará matarme. Y todavía Dios le dice, pero le dijo el Eterno: ciertamente cualquiera que mate a Caín, o sea, él dice, ojo, ¿sí? Será castigado 7 veces, entonces lo está protegiendo. Y puso el Eterno a Caín una señal para que no lo matara cualquiera que lo hallaran. Y huyó Caín de la faz del Eterno y se estableció en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Y después empieza a contar que tuvo hijo, que conoció una mujer y tuvo hijos, papá. Después regresamos un poquito a eso. Y luego sigue el otro hermano. Y tuvieron otros. Después tuvieron a Set, sí, que es de donde vienen. Los embarazos eran múltiples. Que Caín nació con una. Bueno, vamos, hay mucha, ok. Parte del tema, sí, dice, esos son midrashim. Entonces, ¿qué pasa? Y están, pero vamos paso a paso, vamos despacito. Primero, lo primero que querría decir, los hermanos, ¿sí? Son los hermanos de sangre, pero también son los hermanos del corazón. Hace poquito estuve en una actividad de diálogo interreligioso y me parecía tan interesante oír una y otra vez, ¿sí?, a todos los que estaban ahí representando a la iglesia hablar de los judíos como el hermano mayor, ¿sí? Ese era el término. Parece que es un término que lo instauró Juan Pablo II, o sea, que me parece que alguien me dijo eso, pero eso tómelo con paréntesis, ¿sí? Que es cuando él empezó como a dirigirse al pueblo judío ya como hermanos. Todo esto a partir, obviamente, de un documento que se cumplieron ahorita, me parece que fueron 60 años, o 50 o 60, 50. ¿En Turquía? No, de un documento de la iglesia, solamente estoy dejando ahí, por si a alguien le da curiosidad, un documento del segundo concilio ecuménico, con un documento que se llama Nostra Aetate, ¿sí?, que es nuestro tiempo o nuestra era, que es un documento en donde Pablo, él era Pablo XIII, Pío XIII, no sé cómo se llamaba el Papa, perdón, o sea, no todo lo puedo retener, pero escribe específicamente un documento en donde se legaliza, digamos, porque es un documento formal de la iglesia, que los judíos no son responsables de la muerte de Jesús, etc. Entonces se abre, digamos, como este diálogo para que se restaure. Claro, fue hace, ahorita se cumplieron
yo creo que fueron los 50 años del documento, y eso cambió por completo mucho del discurso, ¿sí?, de la iglesia. Eso no quiere decir que siga habiendo otros discursos, pero estando interesante en este evento de diálogo, que sucede frecuentemente, que es una parte muy importante, de hecho, para que también sepan específicamente de los movimientos liberales, el movimiento conservador tiene como uno de sus estatutos, el movimiento masortí judío, ¿sí?, de mantener justamente este diálogo interreligioso. Entonces hablan de los hermanos mayores, nuestro hermano grande. Entonces, bueno, esa idea de que los hermanos es mucho más que solamente el hermano de sangre, ¿sí?, sino que en realidad es todo aquel con el que compartes. Gracias. Pablo VI en 1965. Gracias. Sí, sí. Sí, de hecho se murió antes de que se acabara de firmar, me acuerdo también del... Sí, entonces, pero después esta idea de llamar llamarnos los hermanos, yo creo que alguien me lo dijo ese día. Bueno, el tema es que trayendo esto en mente, pensemos que todo lo que tiene que ver con esta relación que podría ser una relación de hermandad, ¿sí?, entra en lo que vamos a hablar. Así que si nosotros tenemos que pensar en los hermanos y restaurar, ¿sí?, el tema de los hermanos, no solamente es tu hermano de sangre, sino es también restaurar con tu hermano de corazón. Y en este caso pensemos que si todos venimos, ¿sí?, de Abraham, ¿sí?, hay que pensar que también sí hay que hacer este trabajo entre hermanos. Y hay una idea muy linda en el judaísmo que seguramente todos han escuchado, que es Kol Israel Arevim Ze Laze. ¿Saben qué quiere decir? ¿Lo han escuchado? Todos somos responsables unos de los otros. Trayéndolo a la mística, trayéndolo a la idea de la rectificación del tikkun, todo el tiempo, todo lo que hacemos, ¿sí?, impacta en los otros. Y entonces, si somos todos responsables de lo que le puede pasar al otro, entonces, qué importante es trabajar en nuestro nivel de conciencia, trabajar en hacer ese trabajo todo el tiempo para que esto realmente sea una práctica de vida. Regresamos a Ve'ahavta lereaja kamoja, ¿sí?, amarás a tu prójimo como a ti mismo, amarás al extranjero en tu tierra, porque extranjero tú fuiste. O sea, todas esas ideas que ya hablamos antes, traigámosla aquí y retomémosla, ¿sí?, porque somos todos el otro, ¿sí?, también es ese hermano, ¿sí?, es ese con el que compartes un mundo. Entonces, este principio de Kol Israel Arevim Ze Laze, todos somos responsables los unos por los otros, es algo que deberíamos de tener consciente todo el tiempo, en la mente todo el tiempo, y aplicarlo en la vida diaria. Y ahí es donde, bueno, como siempre abro preguntas para que se cuestionen y lo vean cómo se relacionan con ese otro mundo, más allá de nuestro mini mundo chiquito, ¿no? Sí, o sea, nuestra comunidad, ¿sí?, y ver cómo de veras nos expandimos y realmente hacemos este trabajo hacia afuera. Y vuelvo a traer a mi papá, hoy está muy presente, quizás porque está muy triste y no está en México y no pudo estar presente además, que tenía un amigo que falleció hace poco, y así como él varios, y cuando yo los conocí de chica, yo crecí con ellos y eran no judíos siendo mis tíos, y sobre todo uno de ellos que acaba de fallecer. O sea, yo cada vez que lo vi, siempre era mi tío, ¿sí? Y yo pienso en esto, pienso que cuando uno realmente amplía la visión y entiende lo importante, los verdaderos valores que tienen que ver con lo humano, no hay esas diferencias. Y entonces ese también era su hermano. Y así, ¿sí? Es más, hoy en el Panteón se escuchó decir que el hijo de Boris dijo que mucha gente le llamó en el transcurso del día de ayer a decirle que su papá había sido también como un papá para él. Es cuando no hay, cuando no hay estas diferencias que tienen que ver con solamente lo consanguíneo, ¿no? Entonces, bueno, quería que tengamos esta idea ahí igual. Y bueno, vamos a ver este pasuk. Sí, todo este tramo es un tramo complejo, porque desde entrada ya Dios
Es el que causa el conflicto. parecería Parecería. que Dios es el que causa el conflicto, y como si es un conflicto, o sea, si tú lo lees el texto, nos conflictúa a todos, entonces los sabios empiezan a tratar de explicarnos. Pusieron aquí algo sobre, igual valdría la pena para tener ese conocimiento, hoy sí, pero si logro bajar esto y no borrar nada. Lo que decías de que ayuda a Dios tiene que ver con algo del significado del nombre de tu mismo Abel. Sí, también hay toda una teoría y vamos a hablar de eso, pero no sé, como siempre se me adelantan. Los nombres en el judaísmo y los nombres asignados a cada uno de los personajes en la Torá, como hemos hablado muchas veces, el nombre en general en la tradición es tan importante, tiene que ver con la historia, lo que va a tener que ver con el personaje, la personalidad del personaje, la transformación, porque hay nombres que cambian, conocemos cuáles son los que cambian. Ruth. El primerito, Abraham, ¿sí? Ese es el primero que se cambia, ¿sí? Sara es el segundo, y después tenemos, ¿qué otro nombre cambia? Jacob pasa a ser Israel. ¿Quién más? ¿Alguno más que nos venga a la mente? Sí, Sarai ya lo dije. Bueno, en el Tanaj tenemos que Esther no es un nombre, se supone que su nombre es Adasa, sí. Pero bueno, entonces vamos a regresar a el texto. Primero, tenemos el primogénito. Bueno, quería leer esto que pusieron por acá, como de que hubo un discurso, como algo que cambió, pero no sé por qué no lo puedo como maniobrar, lo subo y se me baja y bueno. Dice, lamentablemente, el discurso cambió, se refiere sobre la iglesia, me imagino, hace un par de semanas, porque hubo una visita al Líbano, pero no sé de quién fue. Sí, del Papa. Del Papa, del Papa, Claro. donde dijo que las dos religiones principales de Abraham son el cristianismo y el islamismo, desconociendo deliberadamente al judaísmo como la religión mayor. Estas contradicciones no son nuevas en Roma. Bueno, ahí tenemos. Sí, se refiere a este. Gracias, Marco, por ese comentario. Bueno, vamos a igual seguir trabajando en la idea de que nosotros tenemos que ser parte de ese tikkun, que somos, cada uno de nosotros estamos aquí en una clase donde estamos estudiando, donde estamos trabajando porque queremos eso, porque queremos aprender, queremos conocer y queremos mejorar y saber que si nos mejoramos... Eso a lo mejor lo dijo por la cantidad de creyentes. Bueno, Y sí, podríamos... puede ser por el número de creyentes. Igual, pero bueno, que como dejó fuera, a lo mejor mencionar que igual aunque fueran más, después está el otro hermano, digamos, en este caso. Pero bueno, no vamos a entrar en eso, pero vamos a regresar. Sí, porque al final tiene que ver con esta idea. Si los hermanos no se unen, no se reconocen, el universo sigue fragmentado. ¿Cuál es el arquetipo bíblico en el árbol de la vida de Caín y Abel? Están en Dat. ¿Sí? Dat, que tiene que ver con la conciencia. ¿Sí? Para que veamos qué importante es el tema de los hermanos ahí. Después vamos a hablar dónde están Moshe y Aarón, que son otros hermanos que también aparecen como arquetipo. Y si bien los escribí así, a propósito. La dualidad. ¿Por qué tiene que ver con eso? Porque un poco más por lo que decían, si pongo Caín arriba y pongo a Abel abajo, ahorita vamos a hablar. O quién es el que va arriba o quién es el que va abajo, qué es lo que tiene más valor, el aspecto material o el aspecto espiritual, que es un poco de la visión de cómo se van entendiendo estos personajes desde la mística, ¿sí? Que uno representa la tierra, representa el aspecto material, sí, que es este primogénito, que es el agricultor, el labrador de la tierra, y el otro, el pastor, es el que está más cercano como a la vida, o sea, a lo que es la vida en sí, por los animales se refiere. Y entonces la vida en ese sentido como que podría ser también como el aspecto como espiritual del ser, o sea, la vida espiritual versus la vida material, ¿no? Entonces, si esto tiene una categoría o un nivel de superior de uno versus el otro, tenemos una discusión. Aparentemente, según el texto, sí hubo una diferenciación, hubo una ofrenda que fue preferida versus la otra. ¿Okay? El conflicto es ese, el primer conflicto es ese, porque después vamos a ver que hay más conflicto. ¿Por qué? Porque algo hablan estos dos hermanos, pero no sabemos qué hablaron, y después uno mata al otro. Y hay un montón de exégesis para tratar de explicar este pasuk, porque ¿qué pasó? De entrada, ¿por qué Dios
pone, digamos, una diferenciación entre uno y el otro, que parecería que elige, y después la siguiente parte. Me dio duda. Él trajo la fruta y el otro trajo un animal muerto. Ajá. Pero los dos vienen de la tierra, ¿o no? Bueno, si lo quieres pensar que todo lo que Viene de la existe en tierra. este ¿Cuál mundo, era el que cosechaba? el que cosechaba era el labrador de la tierra es Caín. Sí, le llama labrador, sí, es el agricultor. Sí, y el otro que Y Abel era el pastor, el que cuidaba los animales. Eso es todo lo que dice el texto. Todo lo que vamos a decir a partir de ese momento es interpretación, ¿sí? Y están las interpretaciones más, incluyendo a Rashi por ahí en algún momento, las más oficiales, y después lo que podamos deducir nosotros, hablarnos, porque al final es eso, ¿sí? Entonces, lo primero, sí están ubicados en Dat. Primero, por la lógica, porque si Adam es el arquetipo de Jochma, y Eva, Javá, es el arquetipo de Binah, o sea, así es como se ubican en este modelo de los personajes bíblicos ubicados en el árbol. Aquí tenemos a Adam, que sería el Partzuf Abba, y aquí tenemos a Javá, a Eva, ¿sí? Hay otros Partzufim bíblicos, nada más porque los que no habían estudiado esto, para que los tengan ahí: Abraham, Yitzhak, Jacob, Aarón, Yosef y David. ¿Sí? O sea, después, quizás puede ser después de que hablemos del amor, que acabemos el tema del amor, puede ser interesante que vayamos a los arquetipos femeninos, que es algo que me encontré en la vida por ahí, está basado en el Talmud, sí está basado en el Talmud, y algo que desarrolló Moshe Cordovero, que es uno de los grandes cabalistas de Tzfat, y puede ser que sea uno de los temas que viene, porque si tenemos que trabajar en lo femenino, tenemos que conocer. Aquí el único arquetipo femenino es Javá, porque además no tenían opción. Es el útero, es Binah, es el útero, no hay otra forma, no hay algo más que puedas poner. Pero entendamos que también habla como de la raíz, digamos, y todo se gesta a partir de esta relación, digamos, nuestra Torá nos está diciendo eso, entonces pues era lo lógico, ¿sí? Entonces, Dat, ¿sí? La sefirá de Dat, o la semisefirá de Dat, porque no es una sefirá como tal igual a las otras, en realidad está representando la unión. La unión de Jochma y Binah. Jochma es la sabiduría, Binah es el entendimiento, Adam sería la sabiduría, Javá sería el entendimiento, y cuando estos se unen, lo que da como resultado es la conciencia. Dat es conciencia. También hay quien traduce Dat como conocimiento. Cuando se traduce como conocimiento Dat, lo que está queriendo decir es eso que queda integrado en ti. Hay cosas que sabes, cuando ya entiendes lo que sabes, ¡plum!, sucede, ajá, moment, y entonces ya es tuyo. Y entonces de repente hay algo que ya... Y de repente, ¿cuándo te das cuenta que ya es tuyo? Cuando además lo puedes poner afuera. Cuando puedes llegar y compartirlo con alguien, ¿sí? Entonces porque ya es tuyo, y como ya es tuyo, ya encontró su forma, ya encontró su código, y entonces lo puedes transmitir. Me vuelvo a balconear, les dije, el tema de los Partzufim, es un tema que vengo leyendo años. Sí. Sigue en somewhere por ahí, ¿sí? ¿Por qué? Porque aunque hay cosas que ya las entiendo, todavía no tengo ese nivel de Dat en ese tema. Cada quien tendrá su tema, estoy hablando de un tema de Kabbalah. Jochma, Binah, Dat. Sí, esa es la dinámica. Cuando hablamos de Zibur, Dat es con T. Dat con Doble Ain, Daat en español Dat, pero es Ain. Sí. Conciencia. Y es conciencia. Y es el Zibur, o sea, cuando se da esa copulación, que sucede en el plano energético, sucede en nosotros, en nuestro cerebro, ¿sí? Porque hay una parte de sabiduría que ya tenemos intrínsecamente, que vinimos con ella, pero hasta que no logramos codificarla, encontrar el lenguaje, la organización de esa información,
está ahí, pero está ahí sin que tenga ningún efecto. Entonces, solo cuando se logra ese momento de copulación, de zibug, de unión, es cuando se traduce ya en dat, se convierte en dat. Para que veamos, digamos, también lo elevado que es el punto de que Caín y Abel estén representando esa dimensión. ¿Por qué? Porque para los místicos tiene que ver con el trabajo de la conciencia superior, inferior, y no quiere decir que uno sea más que el otro. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de edad en su momento, hablamos de que hay cierta conciencia que tiene que ver con lo más cotidiano, que requiere también de un trabajo. O sea que hay cosas que resolvemos en lo cotidiano que requieren de una forma de conciencia, de conocimiento. Que a lo mejor hay algunas cosas que parecerían muy lógicas, pero no pasaron por un proceso. Y está la otra parte de la conciencia que responde a esas otras cosas más existenciales. Pero ambas tienen que trabajar, o sea, ambas son parte de nosotros. Y de hecho hay una parte de la explicación de la mística es que, y lo hemos hablado siempre, una no tiene que invalidar a la otra. Así como la luz, cuando hablamos de Din y de Gesed, no es que voy a irme solamente al Gesed y desaparece el Din. No, hemos hablado que siempre tiene que haber un punto de equilibrio. Por eso los quise poner ambos en ambas, porque no estamos hablando de que uno es superior al otro, tratando de resolver un poco el cuestionamiento mismo del texto que nos puso en una disyuntiva. ¿Dios eligió? ¿Cómo está eso? O sea, ¿por qué eligió uno sobre el otro? Entonces habría que reevaluar y reentender si realmente eso es lo que está diciendo el texto o nos está dando la oportunidad de decir que no tenemos que elegir una sobre la otra, sino que tenemos que aprender a integrarnos en la vida. Sí. Y entonces integrar los pequeños detalles, o sea, vivir como en un libro que leí hace muchos años que se llama El Dios de las Pequeñas Cosas, que me fascina el nombre del libro, es de una escritora india, Arundhati Roy, y me recordaba de ese libro, porque hablaba, o sea, esto como una historia, pero de cómo las pequeñas cosas a veces de la vida se nos van pasando cuando a veces son tan importantes en relación al resto de nuestra historia. Y no necesariamente que te estés preguntando así como, ¿cuál es mi misión? No, a veces tienes que resolver justamente esas pequeñas cositas que tienen que ver con tu día a día, que es lo que te va a llevar a poder después encontrarte con eso otro que tiene que ver con, ¿sí?, tu conciencia más elevada, ¿sí? O sea, bueno, o esa otra conciencia, para no categorizar. Entonces tenemos esas diferencias de conciencia. Quiero decir algo interesante sobre la posición de Dat en el árbol de la vida, ¿sí? Que Dat está aquí como en un lugar y dicen los místicos, ese lugar tampoco es casualidad. Yo sé que he hablado muchas veces del Teom, el Teom de la Torah, ¿sí? En la Torah, el texto de la Torah empieza diciendo Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz ve'atzatatu b'bou bechoshech al pnei Teom beruach Elohim merachefet al pnei hamayim vayomer Elohim yeyor vayor. ¿Sí? Todo eso es de mis, obviamente, psukim favoritos. Y entonces, el Teom en el Génesis está hablando de ese espacio vacío, ¿sí?, de potencialidad divina, ¿sí? Ahí donde todo está revuelto, quiere decir que hay un contenido, ahí donde todo está oscuro, ¿sí?, en ese abismo, que es el Teom o ese vacío, depende de quién lo traduzca, ¿sí?, ahí hay un potencial, ¿sí? Y entonces lo único que falta es que Dios diga que haya luz. Y haya luz, y es como el ordenamiento de ese material creativo en creación, en nuestra creación. Y entonces, primer día, segundo día, tercer día, ¿sí?, cada día, ¿sí? Hay una idea en el árbol de la vida, ¿sí?, que este lugar, ¿sí?, justamente esta posición en el árbol de la vida de Dat, es el Teom. Está relacionado con el Teom. O sea, quiere decir, le llaman el Teom, le llaman como el paso del vacío para llegar, ¿sí?, al nivel más alto de la conciencia, ¿sí? Que a fuerzas hay un momento en la vida en el que si tú estás trabajando en todo tu trabajo inferior que tiene que ver con tu corrección, eventualmente llegas a te tienes que aventar
como ese vacío, ¿sí? Porque es la única forma de seguir creciendo, ¿sí? De seguir elevándote. Entonces, Dat está ahí, Dat tiene que ver con eso, ¿sí? Caín y Abel, ¿sí? Tienen que ver con, dirían los místicos, con nosotros, estas luchas internas que estamos haciendo todo el tiempo entre lo que creemos que nos cuesta, ¿sí? Y resolver, ¿sí? Que a veces puede ser en las cosas más cotidianas, por eso decía, y después dar el siguiente paso, que es ir a la profundidad, ¿sí? Tienes que pasar y luego tienes que regresar, porque no es que ya pasaste, eso ya es más como mi visión o como yo lo entiendo, no es que ya pasaste el Teom una vez y ya te iluminaste y ya estás allá. No hay esa idea en la mística judía por lo menos. La idea es, sí tienes un momento de crecimiento espiritual, pero la única forma que esto tenga sentido es cuando eso vuelve a bajar aquí, ¿sí? Se ve reflejado aquí, en Malhut. ¿Sí? Quitemos a lo mejor un poco a David ahí para que no se nos confunda, ¿sí? Pongamos la Sefirá, ¿sí? Malhut, que es el reino, que es donde estamos, es donde está nuestro nivel de conciencia, ¿sí? Cuando ya pasó esto es porque se ve reflejado acá, en nuestra vida aquí, en este presente. Te perfeccionaste. ¿Sí? Entonces, esto es, para los místicos, esto es, dicen, descendemos para ascender. O sea, si tú logras entender este modelo, es porque lograste, si llegaste ahí es porque lograste bajar, ¿sí? No, bajar, sí, por eso desciendes para volver a subir, porque si tú solo estás pensando en subir, pero entonces estás entendiendo tu Malhut. Claro, perfecto, por eso. Para que tu nivel sea... Pero entonces todo el tiempo tienes que pensar en que tienes que ir hacia abajo, que es como ir hacia adentro. Y entonces ese adentro te lleva a otro nivel de conciencia, pero después, ¿sí? Vuelve, o sea, solo es porque vuelves a la conciencia aquí. O sea, no hay de que te quedes ahí en el... No. Sí. Y ese Teom, ese paso intermedio, ese paso último, digamos, en la conciencia del árbol de la vida, ¿sí? No es aunque hay quienes opinan que una vez que lograste pasar el Teom, digamos, ya estás como en otro nivel de conciencia. Esto lo digo yo, desde mi visión, habitamos el Teom. Así que todo el tiempo estamos ahí. Todo el tiempo estamos, si estás trabajando en conciencia, obviamente es mucho más claro que continuamente estamos con la oportunidad de reconocer en una circunstancia el aprendizaje y transformar, ¿sí? Corregir, ¿sí? Revelar luz. Todo eso tiene que ver con estos hermanos, pero vamos otra vez al texto porque regresamos. Rabina, Sí. perdón, para ver si lo comprendí bien, porque usted decía ahora que la manera de integrar la sabiduría del conocimiento es trascender la conciencia para poder hacerlo práctico. Entonces podríamos decir que cuando traspasamos el Teom y bajamos al Malhut, ahí ya lo estamos volviendo práctico. Claro, exactamente. Es cuando logras aplicarlo en la vida. Entonces, si tú entendiste que tienes que, Kol Israel Arevim Zerazeh, o sea, que todos somos responsables unos de otros y que lo podemos extender no solamente a Israel como tu hermano consanguíneo, sino Israel como, incluso desde la mística, Yasharel, o sea, todo el que va en camino, todo el que está resonando contigo, sí, se vuelve eso. Y eres responsable de mejorar tú porque también impactas al otro. Y si pensamos que si hay fragmentación, regresando a la Torah, porque la Torah nos está diciendo que estos hermanos, uno mató al otro. Entonces está representando esa idea de que hay fragmentación en el universo, hay rompimiento en origen, ¿sí? Desde el origen hay rompimiento. Entonces lo que tendríamos que hacer, ¿sí? Es unificar. Por eso no es quién es el bueno, quién es el malo en la historia, que después vamos a ir, ya no sigo queriendo llegar a terminar los temas y no acabo nada últimamente. Un poco lo que decía Marianne, esto se los dejo ahí como un spoiler alert, ¿sí? ¿Por qué? Porque los nombres de Caín y Abel, en realidad, y esto es una cosa linda que uno se encuentra, o sea, si les gusta leer, quieren meterse en este tema, este libro lo escribió un profesor mío que me dio muchos años clases de Talmud, hice el Pikiut de Talmud con él,
Y escribió este libro, Y volverás a elevarte, en donde explica justo, primero trae muchas de las diferentes explicaciones tradicionales sobre por qué Caín mató a Abel, cuál es la razón, qué pasó entre ellos en esa insinuación del texto que nos dice que algo hablaron, pero que no sabemos qué es. Y entonces un montón de diferentes teorías, de diferentes exégetas. Pero finalmente lo importante que él lo que quiere plantear es que si vamos al nombre, porque es una teoría que existe y él obviamente da su punto de vista, si vamos al nombre, Caín significa el forjador. Y Abel significa el vano. ¿Cómo empieza el libro de vano? Lo vano, lo que es vano. La vanidad. La vanidad. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Abel, ¿sí? El forjador no fue de vanidad. El forjador no. Entonces toda esta idea es, luego lo vamos a analizar, hoy no, pero si a alguien le interesa, ¿sí? Se los paso porque es algo que, bueno, es una visión distinta que sale de lo tradicional. ¿Por qué? Porque dice, es que hay que verlo diferente. Hay que ir al texto y hay que ver los nombres, porque viendo los nombres nos da una información diferente que lo que realmente es la primera lectura, el pshat. Entonces, bueno, eso siempre es interesante porque aquí hablamos también, ¿no? De cuántos niveles tenemos que leer de la Torá para poder empezar a llegar a alguna especie de verdad. ¿Sí? Sí. Entonces, estamos en ese proceso. Bueno, hay mucho que hablar y hay poco tiempo porque ya se acabó el tiempo de la clase de hoy. Y yo sigo teniendo siempre cosas para decir. Para la próxima lo vemos. Pero vamos a hacer lo siguiente. Quiero, porque los que